16 de marzo 2025, el potencial haciendo mancuerna con el ser para percibir su recreación desde el cuadro 25. Cuadro 25 o desde la administración de ese circuitaje que se ha obtenido. Bueno, pues hoy tenemos que es el día 75 del año. Nos habla del origen lógico. Pero ¿por qué nos habla de esa lógica que viene desde el origen? Porque es nuestra forma de conectarnos con las estructuras espaciotemporales. Entonces, si yo reconozco de dónde vengo, reconozco esas facultades y esas propiedades y características que me componen. Cuando no lo reconozco, puedo reconocerlas, pero a lo mejor de una manera muy limitada, no tan profunda. Al momento en que le doy su espacio y digo, bueno, yo soy perteneciente al Sol, en el sistema solar, en el planeta Tierra, miembro de la especie humana, como humano que habita en este espacio y tiempo, bueno, entonces estoy haciendo una fractalización muy concreta. Pues si yo nada más dijera, pues soy yo, ¿y qué es ser un yo? Pues tendría que empezar a ubicar qué es no ser yo. Luego tendría que ubicar dónde está habitando ese yo y en qué condiciones habita ese yo. Entonces, si te fijas, serían más preguntas que algo muy específico. Y si nosotros nos empezamos a visualizar desde eso general de el Sol, el sistema solar, y con estos marcos de referencia como que voy definiendo cada vez más ese yo que se está expresando. Ahora, solo soy yo en esta composición anatómica, o también le doy mi espacio a que soy yo desde la conciencia, desde el átomo, desde la molécula y al final lo anatómico, ¿no? O el espacio de, mira, habito en una psiquis, con una psicología, con una mente que me genera una mentalidad para luego poder hacer todo este procesamiento de conciencia o del espíritu, de la parte subatómica o de la parte del alma, del átomo o de la parte corpórea o el cuerpo o la molécula. Entonces, si te fijas, dependiendo en qué marco de referencia nos estemos ubicando, pues cada vez va definiendo más que ese yo, ¿sí? Porque si yo nada más me quedo, pues yo soy yo, ¿será que sí estoy entendiendo de qué va a ser yo? ¿O estoy en un hoyo y no entiendo ni para dónde voy? Bueno, en su fase futuro, 57, la dualidad. Pero ya hablábamos por qué la dualidad, porque es esa apertura de 7, su aspecto femenino, su aspecto masculino, y cómo se va a ir haciendo el desarrollo. En ese aspecto de ser el desarrollo, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a entrar la administración de eso que se captó. Entonces, en la etapa de administración es valorar aquello que se captó y ver dónde sí va a aplicar y dónde no va a aplicar. Entonces, para llegar a esa administración de valor hay que revisar todo. ¿Qué propiedades contiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde son sus puntos fáciles de movimiento y dónde se siente esa tensión que dices, híjole, si le aplicas más fuerza se va a romper, ¿sí? Entonces, también diferenciar en qué momento se vuelve reactivo, una parte como radioactiva que nos altera, y otra parte pues puede estar tranquilo con todas sus propiedades. Entonces, también el vernos nosotros desde ese aspecto más físico-químico también nos va a ayudar un poquito más a entender nuestros enlaces y nuestras conexiones entre lo concreto y lo abstracto. Bueno, en sus fases veloces pues tenemos que hoy es 290, los circuitos del propósito alineado. Sí, yo me acuerdo de ese 9 que ya está en el tope de la revisión de cada campo, de cada plano, y que va a tener como información de regreso un nuevo código, una nueva alineación, una nueva configuración, algo diferente a lo que ya se había recorrido, ¿no? Es como un aporte adicional y que al llegar al elevador me va a permitir toda esa conectividad en los planos. Pero si me dice que está en los circuitos, eso quiere decir que ya está habilitado, digamos que como que ya está en carga previo a hacer su función. Es como, ya tiene la energía suficiente para activarse. Ok, está bien, acepto, lo que me está llegando ya viene con un poco de potencia. Bueno, vamos a ver si esa potencia la uso para
hacer esa explosión o la empiezo a modular y hacer pequeñitas explosiones donde las necesite. Será como, por ejemplo, cuando estás haciendo un entrenamiento de actividad física en el cual vas modulando el gasto energético para poder completar toda la rutina, o de golpe, pum, lo das todo como si fuera una competencia y entonces pues la explosión va a ser muy muy rápida, pero a lo mejor no alcanzas a modularla toda y a lo mejor pues no llegas en el tiempo que te imaginabas, ¿no? Te toma un poquito más. ¿Por qué? Porque hiciste un desgaste a lo mejor anticipado de recursos. Entonces, qué importante saber cuándo se activan esos recursos y cómo empezarlos a modular para cuando los necesite. Cuándo los puedo modular. Entonces, de aquí qué interesante que pues si nosotros tenemos esa modulación, también es importante saber cuándo vamos a adquirir esos recursos y cuándo los vamos a explotar. Y cuándo tiene que tener ese tiempo de preparación para que pueda activarse. Bueno, si lo leyera de otra forma, pues sería la actualización del incremento de circuitos. No solamente es que me está hablando de su circulación, sino que también al momento de hacer ese recorrido va a tomar otras propiedades en el camino. Ok, entonces, mientras más yo experimento, más información voy recolectando, que esa luego pues se vuelve a hacer otro conjunto, se va a procesar en lo abstracto. Y cuando regrese, pero aquí veremos si regresa esa información que estábamos trabajando o llega una adicional. Y ese adicional puede ser parte de esa misma recolección que hicimos previa o puede ser un tema totalmente diferente. De ahí que cuando te metes en este proceso de estar continuamente reconociendo y conectando con tu parte abstracta, pues te das cuenta que aunque los días en su cascarón podrían parecer idénticos, vas viendo pequeñas diferencias o unas diferencias muy muy grandes que antes no percibías. Y entonces sí, no tienes ningún día que sea igual al otro. Pero eso hay que tener conciencia para poderlo percibir, porque a veces no nos damos cuenta. Hay que tener conciencia, y el tener conciencia no nada más de, lo observé, es, ok, ya lo vi, pero ¿entiendo de qué va ese cambio o no entiendo? Vi un cambio, ok, es la primera parte, pero ¿de qué va ese cambio? ¿Qué fue lo que se modificó para que apareciera? ¿O qué fue lo que yo modifiqué en mí para que se hiciera más evidente? Entonces, de ahí que la función de administrar el valor va a depender desde dónde lo estemos aplicando. Bueno, hoy tenemos para calendario que es 16 de marzo 2025, para las 5D es día O, ese oxígeno. Para 3G es día 75, estamos en la vuelta 5. Cuadrante humano, seguimos en el no. Paso humano, mi humano a mi humano, en la mano lineal. ¿Será que mi humano le dé la mano o no me dé la mano? Origen administrando el incremento actualizado para ver la lógica del inhumano en el humano. ¿Por qué tendría que ver la lógica del inhumano en el humano? Bueno, porque nuestra parte del átomo tiene sus propios procesos, sus propios desarrollos, pero los trabaja en conjunto con los de la conciencia. Entonces vamos a tener desarrollos que sean individuales y desarrollos para la especie. La administración del valor desde 7 es la valencia más el incremento que se le otorga en su funcionalidad, es ver la propiedad más lo que nosotros lo estamos funcionalizando. Si no se funcionaliza, se queda como fundamento, como una base, pero no pasa a la acción, se queda en teoría como una fundamental, como las fundas de las almohadas. Haz de cuenta que nomás hiciste algo que lo protegiera, pero no hay más allá, ¿sí? Entonces hacerle como esa capa de protección a nuestra mentalidad, pues sí, la va a proteger de que entren cosas que a lo mejor no necesitamos, pero realmente le estamos sacando todo el aprovechamiento a eso que se creó, bueno, más le estamos dando un poquito más de estabilidad. ¿Cuántas fundas mentales tenemos que ya se desgastaron pero seguimos cargando? Híjole, qué interesante. ¿Cuántas fundas sabemos que ya se rompieron pero seguimos cargando? Por ejemplo, en mi caso particular sería una funda que el hijo primogénito sea el que lleve la mayor carga, porque como es el primero, es el que va a abrir caminos, es el que va a investigar por los otros, es el que se va a atrever. Y realmente eso es lo que le toca al primogénito, o eso es la carga social que se le ha dado.
Y no, déjate cuento, si es un varón, tiene otra carga, ¿no? Y si es mujer, tiene otra carga. Y como en la antigüedad, si te vas a ver los roles, qué carga tenía cada uno. Y no yéndome por el aspecto del género, sino cómo la sociedad tomó esa información y dijo, mira, aquí te voy a encajar y aquí te voy a encajar. Y respecto a esa información, con este avance que hemos tenido y que estamos ahora viéndolo desde el otro lado, ¿qué nuevos roles tiene el ser varón y el ser mujer hoy en día? Si los analizas, estamos en la misma línea, solo en diferentes polos, ¿sí? No salimos de la línea aún. Estamos experimentando los extremos. Por eso a veces se nos hace difícil y doloroso ver cómo se va haciendo esa relación, pero es porque se está aprendiendo de ella misma. Con esto no te digo que lo des por hecho, ni tampoco te digo que te des por vencido, ni tampoco te aliento a como que no hay nada que hacer. Pero el hecho que lo identifiquemos es como... tengo una tercera opción, no ponerme en esos extremos y irme en medio. Y entonces sí, ir modulando de un lado y de otro sin perderme, ni tampoco fusionarme con esa información que te digo que daban por hecho de que los primogénitos tenían que hacer todo el trabajo duro, ¿no? Aunque eran los que iban en fila abriéndole las oportunidades a todos. Qué pesado, ¿no? Pues llevar esa carga desde el colectivo, ni siquiera era porque tu familia quisiera eso, sino desde el colectivo. Pero también esas etapas, por ejemplo, cuando se descubrieron otros territorios, y descubrir por decir que se dieron cuenta que existían, ¿no? Porque ya existían, no descubrieron, más bien los observaron. Entonces, una nueva observación a un territorio que no conocían, y quienes mandaban a esos pioneros, ¿no? Pero no eran pioneros por el hecho de que estuvieran haciendo la función de ir a observar. Eran pioneros porque eran los primeros que tenían acceso a eso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos confundido que por el tener acceso con primera vez, eso nos da una prioridad? No significa eso. Tuvimos la oportunidad de verlo por primera vez y ya. Eso no significa que somos prioridad para utilizarlo, para funcionalizar, no, simplemente lo detectamos. Entonces, ¿cuántas cosas hemos dejado que otros que tuvieron ese pequeño avance o esa pequeña diferenciación de llegar primero, se apropien de eso, ¿sí? Y nosotros decir, híjole, pues ya no fui el primero, entonces ya no puedo utilizarlo. Bueno, por ahí más o menos va la idea de hoy. Ahora, a los ojos del otro debo de ser así o asá, pero no del todo yo, para que me quiera, porque cuando fui yo se me rechazó. Pero no por falta de amor, sino por el entendimiento, conciencia del suceso y no del sujeto. Bueno, en este caso es, por ejemplo, si a los ojos del otro, el otro me dice, tú eres así, te describe, pero te describe desde su perspectiva, no de tu realidad, ¿sí? Y ni de tu verdad. ¿Por qué? Porque él ve aquello que tú le permites ver, pero no ve todo el conjunto, porque para poderte ver en todo tu conjunto, pues tendría que vivir contigo 24/7 y pues no es tu átomo, ¿verdad? No es tu alma como para conocerte a profundidad. Te conoce en un aspecto. Y en base a ese aspecto más su experiencia, se hace una idea. Dice, mira, se comporta así, así. Yo conocí a alguien que se comportaba así, así. Así es. ¿Será que sí somos realmente así? ¿O es lo que queremos creer que el otro es porque a mí me conviene? No hay que sobrecalificarnos tampoco. Y en este aspecto de, pero no del todo yo, para que me quiera. Ese aspecto del que me quiera, pero ¿quién se tiene que querer? ¿Te tienes que querer tú o te tiene que querer el otro? Quiera, vamos a dividirlo. ¿En qué? Ira. Ok, hay un qué y un ira, pero ese ira, ¿será de enojo? No. Entonces lo cambio en ría, que ría. Ok, y ese ría habla de mi interior en esta composición de uno. O sea, habla de mi átomo en este cuerpo. Hay un que tiene un átomo y que tiene un cuerpo. Entonces, si yo necesito que el otro me quiera, me tiene que querer simplemente porque soy un átomo en un cuerpo. No porque me tenga que descubrir, ni porque tenga que ir a profundidad. ¿Sí? Simplemente porque como estoy constituido.
Ahora, el cómo me estoy constituido, ¿me da algo súper, mega, ultra especial o me desvaloriza completamente? Pues depende cómo se vea, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién sería el fundamental que te quisiera? Pues tú mismo. Porque si tú te aceptas como eres en tu totalidad, no importa si el otro no te ve en esa totalidad que tú te puedes ver. Ahora, totalidad no confundamos con que es todo en el universo. No estamos hablando ni en ese aspecto ni en perfección. Estamos hablando de totalidad en el que reconozco a mi ser que tiene estos aspectos abstractos y concretos, que tiene funcionalidades a diferentes velocidades, que se puede comunicar con el entorno y consigo mismo, y que cada vez puede ir más profundo para autodescubrirse. A eso yo le llamaría totalidad en mí. Totalidad en mí es en esa versión mía, en mi verdad que soy yo. Y entonces en ese aspecto de mi verdad que soy yo, ¿cuáles son esas fundas mentales que ya no necesitamos? Que se construyeron en su momento porque fueron caparazones, pero que ya al día de hoy ni son válidas. Ya pasaron, si tú quieres, hasta de moda. ¿Pero por qué pasarían de moda? Porque ese modelo ya llegó a su máximo descubrimiento, su máxima vivencia y ¡pum! Ya se aprendió lo que se tenía que aprender y vamos a otro modelo. Entonces, qué interesante hoy que un día que nos habla de potenciales, pero también de la administración del valor, nosotros podamos empezar a reconocernos en todas esas facetas y dejar de lado aquellas cosas que ya no nos funcionan. Bueno, si necesitas acompañamiento, más introspección en el aspecto de leer el código, eso yo te puedo apoyar. Mándame un mensajito, estoy como Miriam Catalina en Facebook y como Miriam Catalina 157 en Instagram, y nos vemos el día de mañana. Bye bye.